Muy bien, en esta sesión vamos a ver algunos ejercicios de razonamiento y de reconocimiento, ¿no?, de imágenes del bloque 2 de la célula. Recordad siempre que dentro del bloque 2 pues tenemos una serie de temas que van sobre lo que es la citología, ¿no?, sobre lo que es el estudio de la célula y otra serie de temas que van sobre el metabolismo y la nutrición en general, ¿no? Entonces, tendríamos siempre que diferenciar dentro del bloque 2, que afecta a la célula, esas dos partes, ¿no? Entonces, los ejercicios que vamos a ver hoy tienen que ver sobre todo con aspectos de citología, pero que, bueno, muchas veces están mezclados con otros temas o enlazados con otros bloques, sobre todo en las preguntas de razonamiento, ¿no? Y he elegido algunas que pueden ser interesantes, sobre todo por eso, por repasar o por ver cómo se pueden conectar los conocimientos, ¿no? Muy bien, pues vamos a ver una primera pregunta. Recordad que están ahí las preguntas en la descripción del vídeo, pues lo que son los enunciados, ¿no? Para que luego podáis recordar cuáles habéis repasado y todo eso, por si queréis mirarlo. Tenemos aquí una célula y nos dicen que vamos a analizarlo e interpretarlo, ¿no? Va a ser un análisis e interpretación de una célula que tenemos aquí, no digo de momento nada, tenemos aquí marcados con algunos números, ¿verdad?, unas partes de esta célula, y vamos a ver qué preguntillas nos hacen. Muy bien, nos preguntan en el primer apartado que indiquemos la estructura celular señalada por cada una de las flechas. Voy a ir separando ya eso para poner aquí la respuesta. Muy bien, entonces con el número 1 vamos a tener un orgánulo con forma cilíndrica y que tiene aquí unas crestas, por lo tanto vamos a saber qué es la mitocondria. En el número 2 tenemos un orgánulo que tiene con forma de sáculos aplanados, ¿no?, eso que conocíamos como dictiosoma, que forma el aparato de Golgi. En el número 3, fijaos que nos señalan aquí, a la nada, no aquí, ni aquí, ni aquí. Parece que nos señalan aquí a este vacío, ¿no? Este vacío no es un vacío, ya sabéis que es el citoplasma o citosol, que es el líquido que baña por dentro, el fluido que baña a la célula. En el número 4, fijaros que no nos señalan esto, porque esto lo tenemos señalado en el número 5, mucho cuidado, ¿vale? Nos señalan esta mancha oscura que tenemos dentro de este orgánulo. Voy a decir en este caso que el 5 es el núcleo, todo esto que tenemos es el núcleo, y esto manchadito es el nucleolo. Vamos a ver si luego nos preguntan por estos órganos, ¿vale? Bueno, no los escribo porque los he dicho bastante lentitos y pasamos mejor al siguiente apartado. Dice, describa la función que realiza la estructura señalada con el número 5. Entonces nos van a preguntar sobre el núcleo y tenemos 0,75 puntos para ello, ¿vale? Entonces vamos a tener que hablar bastante, todo lo que podamos, ¿vale? Porque nos están hablando de la función. Recordad que el núcleo, al fin y al cabo, es el orgánulo que contiene el material genético y, por lo tanto, tiene la información genética que es capaz de codificar y dirigir todas las funciones de la célula. ¿Cómo? Pues formando, ¿verdad? A partir de esa información genética que está en forma de ADN, vamos a poderla transformar en ARN a través de la transcripción, ¿de acuerdo?, que se produce también en el núcleo, no nos podemos olvidar. Este ARN después se irá y formará los ribosomas o dará lugar a la traducción. Pero tenemos que intentar hablar de todas esas funciones, darle un poquito de literatura a este tema, porque esto es tan sencillo como eso, que el núcleo tiene esa información genética y dirige, por tanto, la formación de todas las proteínas, al fin y al cabo, ¿vale? No nos olvidemos de ello, que se van a encargar de ejercer todas las funciones que tengamos en la célula. Dice, el esquema corresponde a una célula animal o vegetal. Justifique la respuesta. Bueno, yo mirándola, ¿verdad? Si lo vemos aquí, vemos que tiene como unas vellosidades, unas microvellosidades, y las que tienen microvellosidades son los enterocitos, son las células del intestino. Por lo tanto, esto es una célula intestinal, es una célula animal. ¿Qué más razones tenemos para saber que es una célula animal? Pues que no tiene pared celular, veis que no tiene una pared celular, simplemente tiene una membrana, y aquí va a tener un espacio, una matriz extracelular, vamos, un espacio entre las células, pero no vemos una pared celular. Luego también no vemos cloroplastos, no hay cloroplastos por ningún lado, ¿vale? Son suficientes razones para saber que es una célula animal. Es un punto, por lo tanto tenemos que intentar darle, como siempre digo, literatura
darle que no sea simplemente es una célula animal porque tal, una línea. No, vamos a intentar exprimir todo el conocimiento que tengamos. Muy bien, vamos a la siguiente. Nos dice, las células vegetales tienen cloroplastos y mitocondrias. Teniendo en cuenta que los cloroplastos generan energía, ¿para qué necesitan las mitocondrias? Razón es la respuesta, ¿vale? Entonces, bueno, esta es una pregunta que se relaciona totalmente con el metabolismo, como vemos ahí. Entonces, dentro del metabolismo, ¿qué teníamos? Teníamos dos procesos, el anabolismo y el catabolismo. Los cloroplastos sirven para el anabolismo, para la creación ¿de qué? De la creación de moléculas complejas a partir de moléculas sencillas utilizando energía. Esto lo producimos en la fotosíntesis, en la cual, pues a partir de moléculas sencillas, como puede ser el CO2, como puede ser el agua, pues vamos a producir moléculas complejas, como pueden ser monosacáridos, como puede ser, por ejemplo, la glucosa, ¿no? Por poner un ejemplillo. En cambio, pues si nosotros estamos fijándonos en la mitocondria, pues la mitocondria, ¿a qué se dedica? Pues al suceso complementario, al catabolismo. ¿Qué hace el catabolismo? Pues lo que hace es romper o transformar moléculas complejas en moléculas sencillas. Es lo contrario a lo que hemos visto antes, donde se creaban las moléculas complejas a partir de moléculas sencillas. Aquí lo que hace es que las moléculas complejas se transforman en sencillas. Es lo contrario. Y en ello producimos energía. Entonces es lo contrario, porque en el otro lo que hacemos es gastar energía, utilizamos energía. ¿Qué se da en la mitocondria? Pues en la mitocondria se da la fosforilación oxidativa, por ejemplo, en la cual vamos a producir ATP a partir de, pues, del poder reductor que tengamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué necesitan entonces las plantas la energía? O sea, la mitocondria, porque necesita producir energía. Los cloroplastos lo que sirven es para formar moléculas complejas. La energía la tienen que conseguir de las mitocondrias y la van a conseguir con la respiración, igual que lo consiguen las células animales, exactamente igual. Entonces, la mitocondria, para lo que le sirve es para hacer la respiración celular. Es decir, todo ese proceso de que partimos, por ejemplo, una molécula de glucosa que va a la glucólisis, que luego va al ciclo de Krebs y que después va a la fosforilación oxidativa. En todo eso decíamos que formábamos 36 ATPs, ¿no? Pues eso lo necesita hacer la célula vegetal igual que la célula animal. Por eso necesitan las mitocondrias. Todo eso lo explicaríamos. Muy bien, aquí teníamos también otra bastante interesante. Dice, a la vista de los siguientes esquemas, responda razonadamente a las siguientes preguntas. Me interesa especialmente el primer apartado, en el cual dicen los esquemas 1 y 2, ¿vale? Tenemos aquí el 1 y el 2, representan dos formas distintas de transporte a través de membrana. Identifícalas y descríbalas, ¿no? Muy bien. Entonces, fijaros que en el 1 lo que tenemos es este proceso, en el cual vamos a tener aquí una molécula que va a esa proteína, vamos a decirlo, que es una proteína, ¿vale? Es una proteína transportadora y entonces se va a producir la entrada de la molécula a partir de ella, ¿de acuerdo? Esto es en el proceso 1. Y luego en el proceso 2 tenemos que la molécula pasa directamente a través de la membrana plasmática. Entonces, claro, en el caso de la 2, lo que tenemos es una molécula apolar, una molécula que no tiene carga, de manera que puede pasar a través de la membrana lipídica, que recordamos que tiene, todo esto son fosfolípidos, que tienen una cabeza polar, pero que su interior es apolar. Entonces, para que pueda pasar esta molécula a través de la membrana, tiene que ser apolar. En el caso de la 1, pues lo que tenemos es una molécula que seguramente tenga carga eléctrica o que por su tamaño, ¿de acuerdo?, no pueda atravesar la membrana y entonces necesita una proteína transportadora. Esto se llamaría directamente difusión simple y esto podríamos reconocerlo como una difusión facilitada, ¿vale? En ambos casos no se produce, en ninguno de los dos casos se produce gasto de energía, porque no nos lo están poniendo. Aquí no ponemos nada de ningún gasto de ATP. Por lo tanto, entendemos que esta debe ser la difusión facilitada, que necesita una proteína, muchas veces es una proteína de canal simplemente, y esta es la difusión simple
para, que son para las moléculas apolares. Muy bien, seguimos viendo algunas actividades interesantes. Tenemos aquí otra de reconocimiento. Dice, a la vista de la imagen, conteste las siguientes situaciones. Y bueno, tenemos aquí una célula que si nos fijamos, ¿verdad? Pues tiene aquí, nos indican que hay una bacteria, que le ha pasado aquí algo, ¿vale? Tenemos aquí flechas de distintos sentidos, ¿vale? Tenemos aquí también un retículo endoplasmático con una mitocondria, tal. Bueno, no sé si ya mirándolo directamente veríais con qué está relacionado antes que nos pregunten. Bueno, no lo voy a decir, vamos a verlo en el apartado. Dice, ¿qué procesos son los señalados con los números 1, 2 y 3? ¿Vale? El 1, el 2 y el 3. Entonces, fijaros, ¿qué tenemos aquí? Bueno, nosotros tenemos aquí una situación en la cual, pues, tenemos una bacteria que, si os fijáis, ha sido englobada, ¿vale? Ha habido una invaginación. Entonces, esto, ¿de qué podríamos estar? ¿Cómo podríamos llamarlo? Pues bueno, podríamos llamarlo una endocitosis, ¿verdad? Ha habido una endocitosis de una bacteria que estaba fuera y ahora está dentro, ¿vale? ¿Qué tenemos por aquí? Si nos fijamos, tenemos aquí unas moléculas que están aquí como muy líquidas, ¿verdad? Y digo que están muy líquidas porque tienen como las moléculas muy chiquitillas, ¿no? Esa es la manera que tienen de representarnos. Entonces, han sido englobadas también, han sido invaginadas y bueno, y van todas aquí también, ¿vale? Todas van aquí. Vamos a ver luego qué es eso. Entonces, en este proceso, lo que ha habido es una pinocitosis, porque la molécula que se ha englobado tiene un estado físico líquido y por eso tenemos las moléculas así como disgregadillas, ¿no? Muy bien. ¿Qué tenemos aquí en la 3? ¿No? Tenemos un proceso en el cual hemos tenido un orgánulo que tenemos aquí que va a ser rellenado, va a ser envuelto por una membrana de la propia célula, ¿vale? Entonces, si nosotros nos fijamos, ¿qué va a ocurrir? Pues que lo envuelve, tenemos este proceso, y nos lleva aquí al mismo punto, ¿no? Que teníamos antes. Bueno, si nosotros tenemos que mirar los procesos, fijaros que ahora os dejo con la incógnita del 3. Lo que vamos a tener es, en todos ellos que fijaos que llegan aquí a este proceso 4. En el proceso 4, que nos lo van a preguntar después en el apartado B, lo que vamos a tener seguramente vaya a ser una digestión celular, ¿vale? Entonces, vamos a tener, por un lado, digestión celular de materiales que son extracelulares y de otra manera también tenemos digestión de materiales que son de la propia célula, ¿vale? Entonces, vamos a ver una esquemilla que me parecería interesante que viésemos, con los cuales vamos a tener transporte de la célula, endocitosis, pinocitosis, exocitosis, que eso no teníamos nosotros ahí, exocitosis, ¿de acuerdo? Y vamos a tener en algunos casos, ¿vale? Esto no lo tenemos normalmente, no lo tenemos aquí señalado, fijaos que normalmente entran, que salen, ¿de acuerdo? Tenemos aquí endocitosis, esto podríamos haberlo llamado una fagocitosis también, es decir, la parte esta que tiene que ver con la bacteria, esto pues podría ser una fagocitosis, que es un tipo de endocitosis en la cual transportamos hacia adentro una molécula, ¿vale? Entonces, quería que viésemos cuando se produce digamos, una digestión del propio material celular, ¿vale? Que sería una autocitosis o que sería digamos, una autofagocitosis, ¿no? Podríamos llamarla. Podríamos tener, ¿vale? Una digestión autofágica. Entonces, este en realidad pues sería un esquema que vendría bastante bien, ¿vale? Lo que estamos formando en realidad es, digamos que a partir de una envuelta de la célula y a partir de moléculas de la célula que no queremos que la célula no quiere tener, que quiere digerir, pues lo que se va a formar es un autofagosoma. Entonces va a englobar estas células, perdón, estos orgánulos que quiere eliminar y los va a digerir, ¿vale? Pues eso es lo que nosotros tenemos aquí. En realidad, que si os fijáis, lo que tenemos es una
digamos, podríamos llamarlo, no sería correcto, pero sería como si las demás son endocitosis, pinocitosis, exocitosis, ¿no? Pues aquí lo que tenemos, como no hay un transporte entre el exterior y el interior, por eso no lo llamamos citosis, pero sí podemos llamarlo autofagia, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es comer de parte de la propia célula. Entonces aquí, pues, como nombre para la pregunta, pues le diríamos que se ha formado un autofagosoma, o es una autofagia. Entonces, ¿qué va a pasar en el 4? Como decíamos, que hay una digestión intracelular. Esto seguramente será un lisosoma, que son los encargados de la digestión, y eso nos lo van a preguntar en otra apartado, decíamos, ¿no? Entonces, los procesos señalados que tendríamos, entonces, diríamos, el 1, que tendríamos una endocitosis, que en realidad sería una fagocitosis, porque tenemos una célula, lo que está entrando es una célula. En el 2 sería una pinocitosis, porque tenemos líquido. En el 3 tenía autofagia o autofagocitosis, porque se está consumiendo un orgánulo de la propia célula, eso no lo explico ahí. Y en el 4 no lo preguntaban, decíamos. Vamos a marcar esto. Muy bien, dice, ¿cómo se llaman los orgánulos celulares indicados con las letras A, B y C? ¿Vale? En el, bueno, en el A, fijaros, nosotros tenemos distintas cosas, ¿no? En el A y en el B tenemos una vesícula que se ha formado a partir de esta fagocitosis, por lo tanto, en el A lo que vamos a tener es un fagosoma. En el B, pues vamos a tener una vesícula de pinocitosis, ¿vale? Vamos a verlo en esquemitas también. Aquí teníamos de lo que era la endocitosis, la exocitosis, todo eso, ¿vale? Entonces, nosotros lo que tenemos es una vesícula de pinocitosis, ¿vale? Una vesícula. ¿Podríamos llamarla de alguna manera? Yo qué sé, en general siempre vamos a encontrar como vesícula, ¿vale? Porque el fagosoma sí lo podemos encontrar como endosoma, ¿no? O vesícula de endocitosis, pero esto sería simplemente una vesícula de pinocitosis. Y en el C, pues tendríamos un autofagosoma, porque es de la propia célula. Muy bien, lo dice, ¿qué diferencia hay entre los procesos señalados con los números 1 y 2? Pues bueno, ya sabemos que en el 1 se está englobando, en el 1 se engloba un material de gran volumen, es una célula. Es por eso, ¿vale?, que lo llamamos fagocitosis, no lo llamamos endocitosis, aunque es una endocitosis, ¿vale?, técnicamente. En el 2 lo que se engloba es líquido. Líquido, ¿por qué sabemos que es líquido? Porque tenemos pequeñas moléculas un poco disgregadas ahí en el esquemita, ¿vale? Los orgánulos A, B y C terminan uniéndose al orgánulo 4. ¿Qué nombre recibe este orgánulo? Decíamos que es un lisosoma, es el encargado, que es lo que nos preguntan después, es el encargado de la digestión intracelular, ¿vale? Entonces, claro, nosotros ahí pues podríamos aprovechar un poquito para hablar cómo realiza esa digestión intracelular. Pues tiene unas enzimas degradativas, podríamos hablar un poquito de eso, ¿vale? Ya son hidrolasas y tal. Lo que recordemos sobre el lisosoma es el momento de hablarlo, ¿vale? Porque son 0,8 puntos, tenemos que intentar aprovechar. Venga, vamos a ver algunas de razonamiento. Dice, una sustancia tóxica actúa sobre las moléculas, sobre las células eucarióticas, destruyendo todos sus nucleolos o nucleolos, ¿no? Ya sabéis que en biología pues podemos tener tildes puestas, no puestas, porque bueno, son palabras antiguas que han ido cambiando algunas de ellas y tal, y en algunos países digamos, se ha exportado también el término, ¿no? En el inglés pasa mucho respecto a la biología, pero bueno. En esta situación, las células pueden vivir durante un tiempo, pero finalmente mueren. Es de una explicación razonada para este hecho. ¿Por qué pueden vivir durante un tiempo y finalmente mueren? Pues tendríamos que, lo primero, lógicamente, saber para qué sirven los nucleolos. El nucleolo, recordad que está dentro del núcleo y que lo que sirve es para produce
ARN ribosómico. No sé si os acordáis, hay una sesión por ahí en la que se habla del árbol de Navidad, de la estructura de árbol de Navidad, que es cuando se está transcribiendo el ARN ribosómico. Entonces, claro, como el nucleolo produce ARN ribosómico que forma a su vez, ¿verdad?, los ribosomas, pues durante un tiempo los ribosomas que la célula tiene funcionan y producen proteínas. ¿Vale? Pero claro, cuando el nucleolo se ha paralizado completamente y ya no sigue produciendo ARN ribosómico, ¿vale? Si falla el nucleolo, se dejará de producir lo que es ARN ribosómico. Entonces, se va a producir una bajada, un descenso en la producción de proteínas. ¿Sí? Entonces, si tenemos menos proteínas, ¿qué va a ocurrir? Que muchas de las funciones celulares no se van a poder producir, porque todas las funciones necesitan una proteína, son súper importantes. ¿Vale? Entonces, se produce una inhibición, ¿vale? Simplemente se produce un colapso de las funciones vitales de la célula. Imaginaros, pues yo que sé, todas las enzimas que intervienen en el metabolismo, todas las proteínas transportadoras, todo eso ya no se está produciendo, con lo cual la célula va a tardar un tiempo, pero poco, en morir, ¿vale? Muy bien, tenía también otra por aquí marcadilla. Aquí. Muy bien, vamos a otra de razonamiento que es muy interesante. Dice, en 1978, Markov, famoso defensor de los derechos humanos, fue asesinado en una calle de Londres por los agentes de la policía política búlgara mediante un pinchazo en la pierna con la punta de un paraguas. La muerte se produjo rápidamente sin que se pudiese hacer nada por salvar su vida. La investigación forense develó que la muerte había sido causada por una sustancia que se llama ricina, que en cantidad muy pequeña se había inoculado mediante el pinchazo. La ricina es una proteína que se obtiene de las semillas del ricino, ¿vale? Ricinus communis, y que inactiva los ribosomas. ¿Podría sugerir una posible explicación razonada al efecto tóxico de la ricina? Bueno, pues aquí relacionamos con la expresión genética. ¿Por qué? Porque los ribosomas de lo que se encargan es de producir proteínas. Entonces, si los ribosomas producen proteínas, ¿vale?, que realizan un número diverso de funciones vitales que son cruciales, ¿vale?, que son muy importantes para la célula. Entonces, si inhibimos los ribosomas, ¿qué va a pasar? Pues que se detiene la traducción de nuevas proteínas. En ausencia de estas proteínas, muchas de las funciones vitales no se pueden producir. ¿Vale? Y claro, ¿qué va a ocurrir? Pues que se muere la célula. Simplemente. Es como el otro ejercicio. ¿Qué va a ocurrir? Que en cuanto todas las células más importantes, imaginaros, la célula cardíaca, las células del músculo cardíaco, las células del hígado, las células de todo el organismo, se ven afectadas por una sustancia que le inhibe los ribosomas, pues ¿qué va a ocurrir? Que van a morir, claro. La mayor parte de los venenos lo que hacen es, son inhibidores de ciertos orgánulos o de ciertas rutas metabólicas. Por ejemplo, si nosotros nos metiesen un veneno que inhibiese las mitocondrias, también se produciría enseguida la muerte de la persona. ¿Por qué? Porque las mitocondrias se encargan de realizar la respiración celular, ¿vale? Que es una pregunta que también nos podríamos encontrar. Fijaros que estamos en un tema de células, pero que también estaría muy relacionado con la expresión genética. Pues igual que esto, podríamos tener una actividad en la que esté relacionada la célula con el metabolismo, ¿de acuerdo? Venga, muy bien.